que estamos cerca de celebrar el Día de las Madres, queremos invitarte a recordar uno de los instantes más sublimes de la historia bíblica, la visita del ángel Gabriel a María, un encuentro que cambió el destino de la humanidad. Hoy recordamos las grandiosas promesas del Dios Todopoderoso y la decisión de fe de esta mujer ante lo desconocido, ante lo inexplicable. Y también honramos a cada mujer de fe que, siguiendo el ejemplo de esta futura madre, dice sí cada mañana. Sí a Dios, sí a su perfecta voluntad, sí al sacrificio personal por el bienestar de sus hijos, sí a la esperanza, incluso en los momentos de incertidumbre, y sí a un amor que no conoce límites. Al reflexionar en el pasaje de Lucas 1, no solo vemos a una joven elegida, sino el nacimiento del modelo más puro de maternidad. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. La Biblia dice, porque nada hay imposible para Dios. Esta no es solo una declaración reconfortante, es el anuncio oficial de la soberanía de Dios y el testimonio inquebrantable de su poder que resuena desde el principio del mundo hasta hoy. Nada es imposible para Dios. ¿Puedes creerlo? Esta es sin duda una de las verdades fundamentales que sostienen el edificio entero de nuestra fe. Si Dios no fuera quien dice ser, el cristianismo se reduciría al nivel de una mera religión o filosofía moral, comparable con la ética de la virtud que Sócrates, el filósofo, le enseñó a su discípulo Aristóteles, o la moralidad basada en el deber propuesta por Immanuel Kant. Pero el fundamento de Dios se mantiene firme, porque el Evangelio es más que una gran idea. El Evangelio es una relación, un vínculo real y personal con el Dios creador del universo que se hizo humano para restaurar la cercanía con nosotros y permitirnos experimentar su amor incondicional, su dirección sabia y su presencia manifiesta y constante en nuestra vida cotidiana. Para comprender la verdadera magnitud de esta declaración, debemos situarnos en el humilde rincón de Nazaret, donde todo comenzó. El ángel Gabriel dijo estas palabras a una joven llamada María, que acababa de recibir el anuncio más sorprendente, el anuncio más asombroso, el anuncio más inconcebible de la historia. En un instante, la distancia insalvable entre la grandeza infinita de Dios y la pequeñez humana se había reducido a un diminuto punto, al tamaño de un óvulo fecundado, y ella llevaba dentro de sí al Hijo de Dios. Como garantía, el mensajero celestial señala a Elizabeth, su parienta, la esposa del sacerdote Zacarías, una mujer cuya vejez y esterilidad habían sido sentencias definitivas. Sin embargo, contra todo pronóstico, Elizabeth ya cursaba su 6º mes de embarazo. Tal y como Dios hizo con Moisés cuando le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Tal como Dios hizo con Josué cuando se apareció a él con la espada desenvainada junto a los muros de Jericó. Tal y como Dios hizo con el vellón de Gedeón y con el rey Acaz cuando Isaías lo confrontó. Nuestro Dios no solo hace promesas para el futuro, sino que ofrece testimonios del presente para fortalecer la flaqueza de nuestro entendimiento. En el griego original, el mensaje del ángel es todavía más fuerte. El mensajero celestial declara, porque ninguna palabra, literalmente rema, que sale de la boca de Dios, carecerá de poder para cumplirse. En el lenguaje del Nuevo Testamento hay dos palabras claves que se traducen del griego al español como palabra o revelación. Una de ellas es logos, que se refiere a la palabra eterna, al mensaje general de Dios. La otra es rema, que se refiere a la palabra hablada, a la palabra específica, a la palabra que se activa para un momento concreto. Un rema es una palabra que Dios sopla directamente hacia una persona en una situación particular, especial, específica.
Por ejemplo, en Mateo 4:4, durante la tentación de Jesús en el desierto, Él le responde a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, literalmente rema, que sale de la boca de Dios. Tal y como el maná se recibía fresco en el desierto y no se podía reciclar, nosotros igualmente necesitamos el alimento espiritual fresco y constante que recibimos de nuestra comunión diaria con Dios. En Lucas 5:5, cuando Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar las redes, el discípulo responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, literalmente rema, echaré la red. Pedro conocía el Logos, había sido instruido desde muy pequeño en la palabra escrita y tenía delante de sus ojos en la barca al Logos, el verbo de Dios, la palabra encarnada. Pero fue ese rema, la instrucción específica de Jesús para ese momento, lo que rompió la lógica natural y produjo la pesca milagrosa. En la epístola a los Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, el rema de Dios. O sea, que no se trata solamente de leer la Biblia, sino de permitir al Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la Biblia, que Él haga saltar esa verdad desde las Sagradas Escrituras y las revele a través de nuestros ojos y nuestra mente a nuestro corazón. Solo así Él genera la fe como un milagro. Finalmente, en Efesios capítulo 6, versículo 17, al describir la armadura de Dios, Pablo también dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, una vez más, el rema de Dios. La espada no es toda la Biblia llevada bajo el brazo, escondida bajo la almohada como un talismán o descargada como una aplicación al teléfono o a la computadora. Es el versículo o promesa específica que el Espíritu te trae a la mente para defenderte en el momento, en el instante exacto del ataque del enemigo. Y Gabriel dice a María: cuando Dios pronuncia una promesa específica sobre tu vida, esa promesa, esa palabra, ese rema lleva en sí misma la capacidad creadora para hacerse realidad. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo que Dios dice, se hace. A diferencia del lenguaje humano, limitado por el espacio y el tiempo, el rema de Dios lleva en sí mismo la autoridad, la fuerza y la vitalidad necesaria para su cumplimiento. Es una palabra performativa, una palabra que no depende de condiciones históricas para llevarse a cabo. Una palabra que no depende de circunstancias favorables para cumplirse, para ejecutarse, sino que transforma la realidad para abrirse paso. Es una palabra que tiene vida propia. Esa misma voz, la que habló en el vacío del Génesis y ordenó sea la luz, y vio cómo la oscuridad retrocedía ante el estallido de la creación, es la misma voz que sostuvo a Abraham y a Sara contra toda esperanza y regeneró sus cuerpos ya marchitos. Y es la misma voz que escuchó Pedro sobre las aguas y Lázaro desde la tumba. Y es la misma voz que decretó la encarnación en el vientre de María. Y es la misma voz que nos habla a nosotros hoy. Cuando Dios enuncia un rema, cuando Dios enuncia una palabra, Él no está expresando un deseo al azar, como quien lanza un suspiro a una estrella fugaz, sino que está enviando una fuerza imparable, semejante a la de un huracán que no volverá a él vacía. La omnipotencia de Dios, sin embargo, no es una fuerza abstracta, caprichosa o caótica, sino que para nuestro consuelo está sabiamente gobernada por sus propósitos eternos y su carácter santo. Decir que nada es imposible para Dios no es solo un enunciado de su capacidad sin límites, sino un reconocimiento de su señorío absoluto y moral sobre las leyes de la física, la química y la biología.
Cuando Dios abre el mar rojo, detiene las aguas del Jordán desbordado por todas sus orillas, o permite que una virgen conciba, no está violando sus propias leyes. No está violando lo que él mismo estableció en la naturaleza, sino está ejerciendo su derecho legal como autor de la obra. Así como un programador de software no rompe el código cuando introduce una función nueva, Dios, como legislador del universo, tiene la autoridad plena para suspender, acelerar o trascender las reglas que él mismo estableció para su creación. Ningún crítico de arte se atrevería a cuestionar los trazos de Leonardo da Vinci al definir la enigmática expresión de la Mona Lisa, su pintura más famosa, o a criticar los golpes de cincel que Miguel Ángel dio sobre el mármol al extraer lo que él llamaba la figura escondida, en su Moisés o en su David. El artista tiene autoridad sobre su lienzo, el escultor tiene autoridad sobre su piedra. Y si un creador humano goza de tal respeto sobre su obra, ¿cuánto más el artista supremo? Esta semana, en nuestra iglesia local, nos dimos un susto tremendo. El pastor Junior Pérez, que estaba haciendo un trabajo en el techo de su casa, se resbaló y cayó de bruces al suelo. Todavía estaba semi-inconsciente cuando lo llevamos al hospital. Esto hubiera podido significar el final de su vida en la tierra, o como mínimo hubiera podido tener consecuencias irreversibles. Sin embargo, una vez que se le practicaron todos los exámenes, los médicos no encontraron una sola anomalía en el funcionamiento de su organismo, ni una sola fisura en sus huesos. Allí, entre los pasillos del hospital, una vez más, vimos el Salmo 91:11 cobrar vida. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a su nombre. Lo que ocurrió con Junior, para nosotros, no fue un golpe de suerte. Nosotros no creemos en la buena suerte, ni en la mala suerte, sino en la gracia soberana de Dios. El creyente en Jesucristo no vive en el reino de la casualidad, sino en el de la causalidad. El autor de la creación volvió a tomar la pluma para recordarnos que el universo no es una maquinaria fría ni autónoma, sino una obra maestra que él sigue escribiendo línea a línea, milagro a milagro. Si algo fuera imposible para Dios, Él dejaría de ser lo que es. Nuestra seguridad descansa en la magnitud del poder de Dios, pero al mismo tiempo descansa en el hecho de que ese poder está guiado por un ser perfecto en todos sus caminos. La grandeza de Dios no solo reside en lo que Él puede hacer, sino que paradójicamente también reside en lo que Él no puede hacer. Dios no puede mentir porque Él es la verdad absoluta. Dios no puede dejar de ser fiel porque su fidelidad no depende de nuestra conducta, sino de su carácter inmutable. Dios no puede ser atraído ni seducido por el mal porque Él es el supremo bien. En esas imposibilidades aparentes se fundamentan nuestras certezas. Descansamos no solo en su infinito poder, sino en sus infinitas bondades. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La reacción de María ante lo imposible subraya, puntualiza, hace una de las distinciones más sutiles y hermosas de la narrativa bíblica. La diferencia entre la curiosidad y la fe y la resistencia de la duda. Al preguntar ¿cómo será esto?, ella no está levantando un muro, sino abriendo una puerta. Su interrogante no nace del asombro, sino de la incredulidad. Es la expresión de un corazón que cree, pero busca entender cuál será su participación en el milagro. María reconoce sus limitaciones humanas, pero no las superpone sobre las capacidades divinas.
Su pregunta es en esencia la humildad de la razón que al verse superada decide inclinarse con reverencia ante la majestad de la revelación. Existe un marcado contraste entre el cómo de María y el acaso que nace de la incredulidad. Mientras que el cómo de la fe busca instrucciones para obedecer, el acaso de la incredulidad busca excusas para no creer. María no juzga a Dios según su propia pequeñez. Al contrario, permite que la grandeza de Dios redefina su realidad. Ella no cuestiona la promesa, sino que simplemente inquiere sobre la manera en la que Dios ha de llevar a cabo su obra usándola como instrumento, mostrando que se puede tener una mente analítica y al mismo tiempo un espíritu rendido a Él. Como dijo Josh McDowell, la fe nunca va contra la razón, aunque va más allá de lo razonable. El cómo de María no reside en un método, sino en una persona, el Espíritu Santo. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí vemos una correspondencia asombrosa que pone de relieve el principio teológico que llamamos revelación progresiva, y que sostiene que Dios no dio a conocer su naturaleza, su voluntad y su plan de salvación de una sola vez, sino que lo hizo de manera gradual a lo largo de la historia. El mismo Espíritu que en el Génesis se movía sobre las aguas para traer orden al caos e infundir vida, es el mismo Espíritu que se movió en silencio en el vientre de María para obrar el milagro que inauguró la era de la gracia, el milagro de la encarnación. Ese mismo Espíritu permanecería sobre ella para sostenerla frente a la confusión y el juicio silencioso de José. Ese mismo Espíritu sería quien la fortalecería en el arduo camino de Nazaret a Belén y quien la guiaría en el exilio después de la visita de los magos hacia Egipto, escapando así milagrosamente de la ira de Herodes. Ese bendito Espíritu también le otorgaría sabiduría sobrenatural para criar al Hijo de Dios en la cotidianidad de un hogar humano. Y una vez más, ese Espíritu Santo fortalecería su corazón y la sostendría durante las 6 horas de la cruz, cuando la profecía se cumpliera y una espada de dolor traspasara su alma. Finalmente, en el Pentecostés, ella tendría el privilegio de ver cómo ese mismo Espíritu Santo que había estado sobre ella y sobre su Hijo Jesús se repartía sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto y acompañaría la vida y la misión de la iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ante el muro de nuestros desafíos imposibles, la respuesta no subyace en la agudeza de nuestro intelecto o en el frenesí de nuestro accionar, sino en la presencia activa de la persona del Espíritu Santo. El mismo poder que habitó en María es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es el mismo poder que habita en nosotros hoy, capacitándonos para dar a luz a los propósitos de Dios en nuestras vidas, dándonos fuerzas donde no las hay y produciendo frutos donde antes había esterilidad y sequedad. Las palabras finales de María son igualmente poderosas. No son un simple consentimiento pasivo, sino un acto de audacia espiritual. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí, esta humilde mujer nos enseña que la fe verdadera no consiste en entenderlo todo, sino en entregarlo todo. Al llamarse a sí misma sierva, doulé en griego, ella renuncia a su propio derecho a dirigir su futuro. No pone condiciones, no exige garantías adicionales, ni pide un mapa detallado del camino. Ella simplemente después nos enseña en la oración modelo. Y son asombrosamente las mismas palabras que Jesús pronunció mientras sudaba grandes gotas de sangre en el huerto del Getsemaní.
Esas palabras muestran una dedicación sin reservas y una entrega que no guarda nada para sí. Quiera Dios que tu oración y mi oración sean el eco de la suya. Que nuestra razón se incline, nuestro miedo se disipe y nuestra alma responda con la misma disposición. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo no sé a quién estoy hablando en este día. Tal vez hoy te encuentres en una situación donde tus posibilidades se han disuelto, tus recursos han expirado y tus esperanzas son cada vez más distantes. Es importante que recuerdes que nuestras circunstancias no limitan a Dios. Nuestro Dios se especializa en abrir sendas, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Donde el juicio humano ve un punto final, Dios a menudo coloca una coma, transformándolo en el prólogo de una mayor manifestación de su gracia, de su gloria, de su poder, de su majestad, de sus propósitos. Él no necesita que las condiciones sean favorables para actuar a nuestro favor. A menudo Él permite que la situación llegue al extremo, que todo se haga más difícil para que nada ni nadie pueda robarle su gloria. Lo vimos con Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes hebreos. Dios permitió que el horno fuera calentado 7 veces más antes de aparecer para librarlos. Lo vimos con Lázaro de Betania. Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. Llegó cuando su cuerpo muerto ya se había corrompido. La mayor imposibilidad que plantea este pasaje y a la vez la mayor imposibilidad de la historia de la redención no era un vientre estéril o una matriz virgen. Lo más difícil era que Dios, un Dios 3 veces santo, un Dios justo en todos sus caminos, un Dios perfecto, pudiera justificar al pecador sin comprometer su santidad ni su justicia. ¿Cómo podría la eternidad unirse a la mortalidad? Pero lo que era imposible para el hombre, salvarse a sí mismo, escalar la montaña de la santidad y la justicia divina y pagar la deuda infinita del pecado, Dios lo hizo posible en la humildad del pesebre y en la victoria de la cruz y de la tumba vacía. La obra consumada de Cristo es la respuesta definitiva a Lucas 1:37. Dios hizo posible lo que era imposible, nuestra salvación, sacrificando lo que más amaba. Si Dios ha dicho algo sobre tu vida, esa palabra no volverá a Él vacía. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando hoy en nuestros imposibles, rompiendo cadenas generacionales, sanando enfermedades incurables y convirtiendo la maldición en bendición. Lucas 1:37 es finalmente una invitación al descanso. No es una fórmula mágica para obtener caprichos, porque Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según sus tiempos y sabiduría, sino una roca firme sobre la cual podemos pararnos en medio de la más oscura de nuestras noches y en la más desesperada de nuestras circunstancias. Nuestra fe no se apoya en la incierta probabilidad de que las cosas mejoren por azar, sino en el poder de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando la razón te diga que no hay solución, mira al Dios que a cada una de las estrellas llama por su nombre, que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, que viste de gala a los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y alimenta a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y recuerda, Él es el mismo que sostiene tu vida hoy. Si Él puede sostener el universo con la palabra de su poder, ciertamente puede sostenerte a ti. Nada es imposible para Dios. Nos vemos en el próximo video.